Es un placer estar aquí, es mi primera visita a su país y vi esta mañana que los principales niveles del gobierno estaban aquí, se toman en serio la ciencia. Voy a remontarme al pasado. Vamos a hablar de la pregunta cosmológica que ha madurado en un periodo de 4 siglos, involucrando a algunas de estas personas que les presento acá. Leibniz, Schopenhauer y Fermi. Si recuerdan, Leibniz y también Isaac Newton fueron los inventores del cálculo. Y en realidad pensaban que el otro se había ganado demasiado crédito por la invención. Tenían envidia. Bueno, vamos a partir en la era moderna. Enrico Fermi se preguntaba sobre la vida extraterrestre. Enrico Fermi en los años 40 ya determinó que con tecnología previsible en un periodo determinado de cientos de millones de años, por decirlo así, la gente iba a poder colonizar no solamente estrellas cercanas, sino que toda la galaxia. Y luego él dijo, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos escuchado de los demás? Esta es una pregunta de ¿por qué no hemos escuchado de la existencia de vida extraterrestre? Y las dos principales respuestas son que quizá nos tienen temor, así que están aquí pero se ocultan. Y la otra respuesta es que probablemente estén demasiado lejanos como para poder comunicarse. Lo que quiere decir, de acuerdo al razonamiento de Fermi, que quizá no están dentro de la galaxia. Así que ahora, 100 años antes, más o menos, el filósofo Schopenhauer, que recomiendo todo esto, lo que aparece acá abajo, no se ve muy bien ahí abajo, pero ahí en la nota al pie, aparece que fue famoso por ser el exponente del pesimismo, y el título de su libro es sobre la vanidad y el sufrimiento en la vida. En esos términos se refiere a eso. Pero en realidad, esto me lo mencionó un colega, Alejandro Jenkins. Él, creo yo, fue quien descubrió lo que en cosmología se habla como el principio entrópico, es decir, que cuando la ciencia intenta explicar los fenómenos que se producen en el contexto cosmológico, como es el universo, tenemos un sesgo inevitable, que en el fondo nos ponemos dentro del universo o en aquella parte del universo que es hospitalario, por decirlo así, para las complejas vidas que existen. Y en muchas partes del universo quizá no se vendrían muy bien con la vida existente. Así que tenemos que corregir ese sesgo. Schopenhauer realmente no le interesaba tanto la cosmología, a él le interesaba el refutar a Leibniz y el libro de Leibniz, en el cual él trataba de explicar, puesto que Leibniz era religioso, y trataba de explicar de qué forma Dios había sido benevolente por la creación de un mundo sin sufrimiento. Como yo digo, en el año 1715 dejó de discutir con Newton y decidió confrontar el problema del mal. Y este libro, que es bastante famoso, él analizaba que Dios es omnipotente y benevolente, por ende vivimos en el mejor de los mundos posibles para nuestro beneficio. Y los terremotos y las guerras y cosas por el estilo, estas son solamente cosas que son beneficiosas en formas que no comprendemos. Schopenhauer no decía nada de eso, él era ateo, y él decía que de hecho vivimos en el peor de los mundos posibles, y él lo podía demostrar. Y él lo demostró con geometría, aun cuando no era matemático. Pero si uno se fija en su trabajo, es bastante elocuente este autor. Uno puede encontrar en su trabajo ciertas citas. Si pueden leerlo en alemán, por supuesto. También se ha traducido a inglés, pero yo no pude encontrar la traducción en español. Así que ustedes van a ver algunas cosas que van a surgir en Google Translate, por ejemplo. Más adelante, lo saqué de Google Translate. Bueno, él decía a lo que se refería con este peor mundo es que está al borde de la autodestrucción, que si funciona solo un poco peor,
no va a poder seguir adelante. Y él decía que la razón era que había demasiadas cosas que tienen que ajustarse de forma muy fina, como la temperatura del planeta no puede ser demasiado frío, demasiado cálido, la composición de la atmósfera no puede ser muy distinta, y que la órbita del planeta, ¿qué pasa si se produce una alteración, por ejemplo, de tal forma que altera las órbitas cada vez más y en algún momento los planetas del sistema solar chocan, entonces no se va a poder seguir adelante? Debido a que hay tantas formas en las cuales las cosas pueden fallar y tantas cosas tienen que estar muy ajustadas, vivimos en una especie de región limitada de ciertos parámetros posibles, por decirlo así, en la forma como existe el mundo. Y el hecho básico de la geometría dimensional es que mientras más dimensiones hay en cualquier región compacta, más de esa región está cercana a la superficie. Ahora, si uno tiene por ende una esfera, por ejemplo, una pequeña sección está cerca de la superficie, es decir, una fruta, un pomelo con ciertas dimensiones, y uno quiere, no sé, sacar cierta parte de la piel, solamente de la cáscara, y uno se va a estar deshaciendo de todo el resto. Debido a eso, como existen tantas variables involucradas, vivimos en un lugar que sería muy poco probable vivir en un lugar, excepto aquello que esté muy cercano al borde, por ende que lo que sucedería es una destrucción porque estaría demasiado expuesto. Vamos a dar un vistazo. Bueno, aquí están sus comentarios. Ahí está una reproducción del libro de Leibniz. Murió hace más de un siglo ya prácticamente. Pero ustedes pueden ver que dice ahí que la idea de que lo malo genera lo bueno es una tontería, y que el único ejemplo que podía ocurrírsele era que el libro de Leibniz, al decirlo, era la inspiración de Voltaire para escribir el Cándido. Ahora, esta es la única buena consecuencia, y que por supuesto Leibniz se no se enteró de eso, pero más allá de eso en realidad no le dio mucho valor al argumento. Y luego siguió diciendo que propondría la prueba de que vivimos en el peor de los mundos. Y esto es Schopenhauer diciendo lo que acabo de mencionar, que el mundo en el que vivimos se mantiene con mucha dificultad, puesto que está al borde de la extinción. No distinción, extinción. Y por ejemplo, un aumento moderado de temperatura secaría los ríos, y también terminaría la batalla de la vida por su subsistencia. De alguna forma refleja algo de lo que pensaba Darwin, por supuesto, muchas décadas después. Pero esta lucha por la existencia entre los individuos, que se refleja debido a la amenaza de la destrucción, las especies sobreviven siempre y cuando se tenga mucha descendencia, ¿cierto? Por esta razón el mundo es el peor que puede existir, o muy cercano a eso, si es que llega a poder continuar. Esa es su visión, que creo yo de alguna forma se fue perdiendo un poco dentro del análisis posterior de esta filosofía. Acá tenemos la visión matemática de ese conocimiento. Entonces vemos que ese plano horizontal, aquí por ejemplo, representa todas las formas en las cuales puede variar el mundo. Es bidimensional, pero estamos hablando de cientos de dimensiones. Y luego el tomo que está sobre ese plano es qué tan bueno podría ser el mundo, o qué tan habitable podría ser el mundo si las condiciones fueran como las que están en el plano. El punto rojo en ese plano es el mejor mundo del que hablaba Leibniz, y si subimos llegamos al máximo de su función, y como cualquier otra función en la cercanía del máximo, básicamente eso es cálculo básico, que tiene una forma parabólica, y la parábola va empeorando en todas las direcciones por la variación hasta que llega al plano, y luego significa que el mundo dentro de ese punto es tan malo que prácticamente se está por destruir. Y si lo sigue bajando, es decir, por ejemplo hacia la derecha, por debajo del plano, llegamos a ese punto azul que representa ciertas condiciones que son demasiado malas como para que siga existiendo el mundo. Entonces ni siquiera nos ponemos en ese tipo de circunstancias. Entonces él no lo dijo. Esto es mi analogía geométrica, por decirlo así, ponerlo en términos cuantitativos para explicarlo. Pero en un espacio paramétrico dimensional amplio, casi todos los mundos posibles van a ser casi tan malos, por decirlo así, con la probabilidad de autodestruirse. Y vamos a ver acá
Schopenhauer, en cierta forma, esto surgió con una explicación muy alejada de la religiosidad respecto de la existencia del mal. Ahora, en otras palabras, hay tantas variables de que si uno cambia una variable para mejorarlo, entonces otra cosa empeora. Ahora, aquí yo le explicaba esto a mi hijo que es cirujano, y yo le decía, mira, por ejemplo, la gente siempre se preocupa de los terremotos. Cada vez que hay un terremoto siempre hay algún líder religioso que se preocupa, que la gente no se merece esto, etc. Pero este hijo fue a Haití después del gran terremoto que se produjo en el año 2010, me parece, y operó a mucha gente, amputó muchas piernas y aprendió mucho a propósito de eso. Entonces yo le decía, básicamente, debido a esta comprensión científica que tenemos hoy en día, la razón por la cual tenemos terremotos es porque hay un núcleo de hierro líquido que provoca una alteración a nivel superficial y que hace que los continentes tengan deriva y se desplacen. Ahora, hay otros planetas que perdieron su campo magnético, que no tienen un núcleo líquido y que se ven afectos a lo que son los vientos estelares, el viento solar. Se supone, por ejemplo, que, no sé, explicarle a un amputado que él debe estar agradecido de los terremotos porque si no hubiese terremotos en realidad no podría haber aire para respirar. Entonces, de alguna forma, esa es la forma en cómo trataba de explicarlo. Todavía tenemos el problema que nos queda de que podemos explicar el mal, pero ¿qué pasa con por qué estamos aquí? Este es un problema bastante filosófico, ya no es científico. Y la razón por la cual haya tantas cosas que funcionan aparentemente tan bien, ¿por qué seguimos estando al borde de la autodestrucción? Aparentemente se necesita que mucha gente piensa que hay una intervención divina. En el fondo son teorías que se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Pero yo diría que en el siglo XX y siglo XXI los astrónomos han descubierto que probablemente hay 10 elevado a 20 en planetas. Hemos hablado de unos pocos. Y el universo en realidad probablemente tiene mucho más que eso. Quizás es infinito el número de planetas. Y esto significa que el universo, en el concepto de Schopenhauer, es inevitable que la vida surja en algún lugar o incluso civilizaciones. Y es muy probable que se extinga también en muchos lugares. Pero debido a que es tan grande el universo, en realidad no se va a extinguir en todas partes. Así que de alguna forma se está diciendo con eso, o parafraseando un poco lo que decía Schopenhauer, que la extinción de la vida en una parte del universo no necesariamente significa la extinción de la vida en todo el universo. Entonces, hoy día escuchamos anteriormente respecto de las estimaciones, acaso es posible estimar la probabilidad del origen de la vida en el planeta. Tengo un par de cosas que decir, que de alguna forma puedo estar en desacuerdo. Que hay evidencia estadística única de que la vida es probable que ocurra en un planeta parecido a la Tierra. Pero hay muchos planetas, por supuesto, y quizá algunos de ellos se parezcan a nuestra Tierra. Pero la civilización quizá puede ser mucho menos probable. Y aquí está el argumento, que hay un argumento estadístico muy débil, porque todo que se necesita evidencia como la detección, por ejemplo, de gases producidos por algún tipo de vida en alguna atmósfera en un planeta cercano. Acá tenemos ese argumento. Bueno, el último argumento, ya lo he dicho prácticamente, que este bombardeo permanente en unos millones de años después se formó las primeras vidas. Ahora, la Tierra no va a ser habitable por siempre. Creo que en 1.000 millones de años el Sol va a aumentar demasiado su temperatura, a menos que hagamos algo como colonizar el espacio o movernos a Marte. Vamos a tener va a ser muy complicado o vamos a tener que comprar muchos aire acondicionados. Entonces, lo que indica acá es que la Tierra tiene más o menos 4.000 millones de años, pero la mayor parte de ese tiempo, de hecho, comenzó muy pronto la vida, pero ha tenido que esperar durante
más o menos la mitad de ese tiempo para que se formara la vida compleja, hace 500.000 años atrás. Pero ha sido interesante ese periodo, pero no hubo civilización hasta 2.000 años atrás. Y luego tenemos otros 1.000 millones de años de habitabilidad para la Tierra. Entonces, ¿por qué estamos adelantándonos o por qué estamos en esta etapa de lo que es el desarrollo de la civilización? ¿Tenemos suerte o como Mussolini, que se sentía orgulloso de estar al inicio de una era que iba a permanecer por miles de años y comenzó a numerar los edificios con fechas y eso le duró 10 años solamente? Bueno, yo creo que esto es evidencia débil de que de hecho quizá la civilización probablemente esté en una situación bastante difícil, que haya comenzado en diferentes partes del universo y acá estamos al principio. Ahora lo importante es preocuparse de lo que tenemos, porque una buena parte de este tiempo en realidad no va a durar quizás esa cantidad de años. Eso se vincula con este gran tema de la conferencia. Preocuparnos de nuestro mundo, porque el próximo mundo o las otras civilizaciones probablemente estén demasiado lejanas como para poder acercarnos. Muchísimas gracias.